Nos corresponde regresar al Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 19. Y esta mañana vamos a cerrar el capítulo 19 y lo que nos queda es el capítulo 20 y el capítulo 21. Y de aquí al final del mes de marzo terminaremos completamente el Evangelio de Juan. Ya 3 años y 3 meses después de que lo comenzamos. En esta mañana nos corresponde observar el momento del entierro de nuestro Señor Jesús. Ya hemos visto su arresto en esta sección que encontramos en Juan, que es la sección después del capítulo 17, que es donde Jesucristo hace su oración sacerdotal por los discípulos. Cuando entramos al capítulo 18, ya inmediatamente entramos a las horas finales de vida de nuestro Señor Jesús, y ya hemos visto su arresto allá en el huerto, donde estaba con los discípulos, vimos la traición de Judas, vimos cómo es que fue llevado al juicio e injustamente juzgado, tanto por los líderes religiosos como por los líderes civiles del pueblo. Vimos la traición de Judas y la negación de Pedro. Y hemos visto ya también su crucifixión. En las últimas semanas hemos visto todas las cosas que ocurrieron allí en la cruz. Una de las cosas que yo les dije a ustedes cuando estuvimos viendo específicamente el mensaje acerca de la crucifixión de Cristo de aquí del Evangelio de Juan, es como la cruz de Cristo llena o cumple la Escritura. Las Escrituras son cumplidas a través de la cruz de Cristo. Y cuando vimos la crucifixión de Cristo, la vimos desde ese punto de vista, desde ese ángulo, viendo las diferentes escrituras, las diferentes profecías que son cumplidas en aquel lugar. Y por eso es que les dije a ustedes que la cruz de Cristo, a pesar o aparte de ser una muestra del amor de Dios, aparte de ser el centro de nuestra fe, aparte de ser el mensaje que nosotros predicamos, aparte de ser nuestra motivación para nuestra adoración presente y futura aún, porque aún en la eternidad futura estaremos cantando canciones sangrientas por toda la vida, dice el pastor Piper. O sea que estaremos cantando del sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de su sangre por nosotros. Entendemos que la cruz de Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. ¿Okay? Y Juan quiere que nosotros entendamos eso. Pero no solamente la cruz de Cristo, el acto físico de la crucifixión de Cristo fue cumplimiento de la Escritura. También en esta mañana vamos a ver cómo aún dentro del proceso de la muerte y luego también su entierro, las Escrituras también se cumplen en él, en este acto. Y dicho ese paso, Juan cita 2 profecías más en el pasaje que vamos a leer en esta mañana. 2 profecías más del Antiguo Testamento que se cumplen aquí específicamente en el entierro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que con eso en mente vamos a entrar entonces de lleno al texto que tenemos por delante para considerarlo. Y mientras vayamos considerando, quizás voy a hacer una que otra aplicación específicamente en relación a 2 personajes que se nos presentan en la historia, llamados José de Arimatea y Nicodemo. Pero observemos primeramente el pasaje desde el verso 31. Y lo primero que vamos a ver es la petición de los judíos. Observemos la petición de los judíos. Los judíos entonces, verso 31, como era el día de la preparación, el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y se los llevara. Dice aquí la Escritura que es el día de preparación. ¿Qué es el día de preparación? Simple y sencillamente es el día antes del día de reposo. Era el día sexto. ¿Sabe que el día de reposo era el día séptimo o el día sábado, como ellos le llamaban, el sábado? Y ese día era solemne para Dios, era un día que se apartaba para la adoración de Dios, donde nadie trabajaba, todo el mundo descansaba, ni aun los animales les era permitido hacer trabajo. Era la tradición dentro del pueblo de Israel. Y el día de preparación era el día 6, el día anterior. Debido a que usted no podía hacer trabajo en el día 7, pues ¿qué usted hacía en el día 6? Se preparaba para el día 7, o sea, se preparaba para el día de reposo. Usted cocinaba, las comidas que se iba a comer en el próximo día, las cocinaba el día anterior. Usted dejaba todo listo, lo que tenía que hacer el día anterior, para que entonces todo en el día séptimo fuese realmente un cumplimiento de ese momento de reposo. Ahora, el pueblo de Israel medía los días diferentes a nosotros. Nosotros comenzamos nuestros días a las medianoche, ¿verdad? Medianoche ya decimos que es de la mañana, 12 de la mañana, 1 de la mañana, ya estamos comenzando el día ahí, y hasta la medianoche del próximo día, donde entonces se vuelve a hacer reset, por así decirlo, ¿verdad? Y los días se transfieren de medianoche a medianoche. El pueblo de Israel lo medía de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ellos medían los días de esa manera, no de media a media, sino de 6 a 6. ¿Okay?
Entonces sus días, en vez de comenzar a la medianoche, sus días comenzaban a las 6 de la tarde. Así que el día de reposo para el pueblo de Israel comenzaba a las 6 de la tarde el día viernes, porque ese era su sábado. Su sábado era el 6 de la tarde el viernes hasta las 6 de la tarde el próximo día. Y entonces, para ellos el día de preparación entonces era el día viernes y todo tenía que estar listo antes de las 6 de la tarde el día viernes, porque una vez llegase esa hora a las 6 de la tarde, para ellos ya el día de reposo había entrado y ya tenían que estar en sus casas sin tener ningún trabajo y obra que hacer, estando separando ese día para el Señor. Este día de reposo tiene una distinción, dice Juan en paréntesis, dice, porque ese día de reposo era muy solemne. ¿Qué hace ese día de reposo más solemne? Ese día de reposo no solamente era día de reposo, sino que también se estaba celebrando esa semana la Pascua. Acuérdense que la Pascua se celebraba una vez al año, un recordatorio del milagro de liberación que Dios hizo en el pueblo de Israel cuando estaban sujetos a esclavitud en Egipto. Y como ese día de reposo se celebraba la Pascua, para ellos entonces era un día de reposo fuera de lo normal o fuera de lo común, porque era un día de reposo más solemne que los otros. Entonces, miren qué interesante es que ellos no quieren, y cuando dice los judíos no está hablando del pueblo, aquí está hablando de los líderes. Una cosa que les dije a ustedes cuando comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan, es que cuando Juan dice los judíos, no es una palabra que él usa para aplicarla a todo el mundo en el pueblo de Israel, sino específicamente aplicada a los líderes del pueblo de Israel. ¿Okay? Así que el título judíos es más bien una palabra que acapara o encierra todo lo que son los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, que es el gobierno, la junta de gobierno del pueblo de Israel, y los escribas y todas esas personas que estaban a cargo, fariseos que estaban dentro de líderes, posiciones de liderato en el pueblo de Israel. Ellos no querían dejar a Jesucristo allí en la cruz. ¿Por qué? Porque había un mandamiento que ellos tenían desde el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 al 23, que dice de la siguiente manera: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado en un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Los israelitas los judíos tenían un entendimiento de este mandamiento, que si ellos hubiesen dejado a Jesucristo colgando allí en la cruz esa noche, la tierra hubiese sido contaminada por no haber enterrado a esa persona ese mismo día. Y esa contaminación entonces no lo hubiese permitido celebrar la fiesta de la Pascua y el sábado que se acercaba también. Esa celebración hubiese sido contaminada ahora por ellos haber desobedecido el mandamiento. Así que ellos se apresuran a que Jesucristo tiene que ser bajado de la cruz y ser puesto en una tumba, enterrado ya, para que nosotros cumplamos con el mandamiento y de esa manera nuestra tierra no sea contaminada y podamos celebrar la celebración que tenemos por delante. Pastor MacArthur escribe de esto: nada ilustra más claramente la extrema hipocresía a lo que los condujo su pernicioso legalismo. Eran celosos de observar las minucias de la ley, mientras que al mismo tiempo mataban a aquel que la había escrito y la había cumplido. Estaban escrupulosamente preocupados de que la tierra no se contaminara, pero no se preocupaban por su propia contaminación por el asesinato del Hijo de Dios. Qué contradicción, qué hipocresía tan grande de esta gente. Acabamos de asesinar, porque eso fue lo que hicieron. Acabaron de asesinar a Jesucristo a manos de romanos o de gentiles. Lo acusaron falsamente, lo condenaron injustamente, le hicieron un juicio ilegal. El juicio de Jesucristo fue un juicio ilegal. Y él no fue condenado, escuche bien esto, él no fue condenado por ninguna mala acción. Cuando usted va a la corte, el juez mira lo que usted hizo, y si hay evidencia de que usted cometió un crimen, el juez dice culpable. Pero es porque algo que usted hizo. Jesucristo no fue condenado por lo que él hizo, porque ninguna de sus acciones era mala. Él fue condenado por quien él reclamó ser. Yo soy el Hijo de Dios. Lo condenaron de blasfemia por haberse declarado Hijo de Dios. Es algo interesante porque nadie nunca es condenado por decirse algo. Yo puedo decir soy Superman. Y quizás alguien viene y me acuse y me lleve a la corte y le dice, este es un loco diciendo que es Superman. El juez le dice, está loco, pero eso no es cuestión de condenar. No lo voy a meter a la cárcel porque él diga que es algo.
Pero en el caso de Jesucristo, caso de nuestro Señor, Él fue condenado no por sus acciones, sino por lo que Él reclamó ser. Porque Él dijo, soy el Hijo de Dios. Ellos entonces matan a Jesucristo, lo asesinan, y ellos no ven nada malo con eso. Ellos sabían que habían mentido. Ellos compraron testigos. Si usted lee la narrativa del juicio de Jesús, ellos compraron testigos falsos. Pagaron para que alguien testificara falsamente. Lo acusaron erróneamente. Lo querían matar y el juicio fue ilegal. No le dieron ninguno de los derechos que él tenía como un acusado. Usted sabe que si alguien lo acusa a usted, lo primero que usted tiene derecho es un abogado, tiene derecho a una defensa. Usted es considerado que inocente hasta que se le pruebe que es culpable. El acusado tiene derecho de ser defendido. El Señor Jesús no le fue dada esa opción, él simplemente fue condenado y eventualmente fue dado a muerte. Entonces, lo matan y está más preocupado por la minucia de la ley. Ay, que no puede estar, Deuteronomio una vez más, no puede estar el hombre que muerto colgado en un árbol esa noche porque se nos contamina la tierra. Pues van donde Pilato y le demandan a Pilato que se asegure que lo entierren y que haga algo para que Jesucristo pueda ya estar muerto. Entonces, cuando van a Pilato le piden esto, le pide que le quebraran las piernas y se lo llevaran. ¿Por qué le pide que le quebraran las piernas? Yo le expliqué a ustedes que en la crucifixión la persona muere realmente, mayormente por asfixiamiento. ¿Okay? Lo que sucede es que en la posición vertical en que se encuentra la persona, el peso de su cuerpo hace presión en su diafragma y no permite que los pulmones puedan tomar mucho aire. Eventualmente la persona pierde la fuerza para continuar levantándose. Por eso es que lo clavan por las piernas para hacerlo sufrir más. Si lo quisieran hacer sufrir menos, lo cagaban por las manos nada más, lo dejaban colgando ahí y moría bien rápido porque se asfixiaba rápidamente. Pero el clavar en las piernas lo que hacía es que le permitía a que el crucificado pudiese levantarse, empujarse con las piernas y al levantarse hacia arriba podía abrir su diafragma, tomar aire y respirar una vez más. Pero eventualmente sus piernas se cansaban y tenía que dejarlas ir. Y ese proceso era constante, levantando y cayendo para poder tomar aire. Y era una reacción automática del cuerpo. Usted sabe que nuestro cuerpo reacciona de esa manera rápidamente. Si usted se cae en el agua y no sabe nadar, inmediatamente su cuerpo está buscando poder tomar aire de algún lugar. Es la forma en que el cuerpo de nosotros reacciona. Entonces el crucificado hubiese estado levantándose para tomar aire hasta que llega un punto en que las fuerzas no le dan más y la persona termina muriendo por asfixiamiento. El proceso quizá tomaba un día, 2, 3 días. Algunas personas, dependiendo la condición física de la persona, podía durar más tiempo. Entonces, el quebrar las piernas era algo común que se hacía para acelerar el proceso de la muerte. Entonces, fueron de Pilato, decirle, vete y quebra las piernas, rompe las piernas para que avance y se muera, para que entonces lo podamos enterrar hoy ya y se acabe este asunto. No queremos dejarlo ahí. Los romanos tienen una práctica diferente. Los romanos crucificaban a alguien y lo dejaban colgando en la cruz, a veces por días, o a veces por semanas. La persona estaba muerta ya y estaba ahí pudriéndose. Las aves venían y los animales por las noches subían y mordían, comían y la persona se completamente descomponía delante del pueblo. Era la práctica de los romanos. ¿Por qué? Ellos eran unos conquistadores brutales en donde ellos hacían cosas de esta manera para ejercitar un control psicológico sobre las personas. Si tú te atreves a rebelarte en contra de Roma, eso es lo que te va a pasar. Si la crucifixión era bien pública siempre para poder dejarle saber a las personas el castigo que podían recibir si se atrevían a cruzarse en contra de Roma. Así que los romanos no hubiesen tenido problema dejando a Jesucristo pudriéndose allí. Pero ahora había una promesa de Dios de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no vería corrupción. Así que Jesucristo no se iba a quedar colgado en la cruz. Aparte de eso, había una profecía de que Jesucristo iba a pasar ¿cuántos días en la tumba? 3 días. Y tenía que Jesucristo estar dentro de la tumba antes de que llegaran las 6 de la tarde para que pudiese haber estado parte de un día, el día de preparación, el día de reposo y parte del día domingo, que sería el primer día de la semana, cumpliéndonos la profecía de que el Señor Jesús estuvo 3 días dentro de la tumba. No estuvo 3 días literalmente en cuestión de 24 horas. Si usted coge y suma las horas que él tuvo en la tumba, no fueron 3 días de 24 horas, sino fueron 3 parciales días cumpliendo la Escritura. Los judíos tenían ese entendimiento de que parte de un día se consideraba un día.
Entonces estuvo parte del viernes, el sábado completo y parte del domingo porque resucitó en la madrugada. Le hubiese dado entonces ya 3 días allí. Y debido a que había esta profecía y tenía que cumplirse, tenía que acelerarse el proceso de la muerte de Jesús para que estuviese ya en la tumba antes de que llegara el día del reposo. Los judíos quizás tenían una motivación hipócrita para hacer eso, pero había un propósito divino detrás de eso. Ahora, los judíos quizás no se habían dado cuenta que Jesucristo ya había muerto. Por eso fueron de Pilato a que decirle, vete y ya quebra las piernas. Sí, los soldados romanos entonces fueron a tratar de acelerar la muerte de Jesucristo. Versos 32 y 33. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. ¿Qué hicieron? Le quebraron las piernas a los 2 ladrones primero. Ellos todavía estaban vivos, todavía no estaban muertos. Pero cuando fueron de Jesús, cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Acuérdense que ya Jesucristo había entregado su vida. Yo les dije a ustedes la vez pasada cuando predicamos de Juan, de la crucifixión de Cristo, les dije a ustedes que nadie le quitó la vida al maestro, sino que ¿qué? Él la puso, él la entregó. ¿Okay? Él ya había entregado su vida, él ya había derramado su vida y la había puesto allí delante de Dios, había entregado ya y su espíritu estaba en la presencia de Dios. Entonces cuando los soldados llegan, ven a Jesucristo ya muerto. No había necesidad entonces de quebrarle las piernas. Ahora, los soldados quieren certificarse de que él está muerto realmente. Ellos quieren asegurarse de que realmente él murió. Y en el verso 34 nos dice que uno de los soldados ahora toma una lanza y viene y traspasa con una lanza el costado del maestro. Y el momento en que hace tal cosa, nos dice que salió agua o sangre y agua de allí. Ellos no rompieron las piernas de Jesús porque no había necesidad, pero para certificarse entonces de que realmente estaba muerto, toman la lanza y traspasan su costado. Y sale agua y sale sangre. Y permítanme hacer un paréntesis rapidito para tratar de contestar, porque yo sé que quizás algunos de ustedes están preguntándose, lo cual es común. ¿Por qué esa referencia, agua y sangre? ¿Por qué no decir, le traspasaron el costado y vio que estaba muerto y se acabó la cosa? Y muchas personas le gusta buscarle más vueltas al asunto de lo que realmente tiene. Y yo he escuchado predicaciones de eso con unas invenciones increíbles. Mire, yo escuché en una ocasión un predicador que decía que eso es una muestra de que Jesús estuvo en ayuno toda esa semana. Se me dijo el predicador, decía él. Ok, esto está interesante. Dice que estuvo en ayuno toda la semana. Puede ser, miren, puede ser que estuvo en ayuno toda la semana. Yo no estoy negando, porque tampoco él lo puede probar como yo puedo no probarlo, ¿verdad? Porque es que no sabemos. Pero ¿de dónde él extrae eso, sabe? ¿De dónde tiene que tener una razón? Usted puede decirme a mí que la luna es de queso, pero por favor, dígame cómo usted tiene, qué evidencia usted tiene para decirme esa declaración, ¿verdad? Entonces, puede decir eso, pero ¿de dónde, qué evidencia existe? Dice, bueno, como lo que salió fue agua y sangre, quiere decir que estuvo en ayuno, lo único que tomó agua fue agua toda esa semana, nada más. No había nada en el estómago, el estómago estaba vacío, solamente tenía agua. Y de ahí el predicador va a hablar a los hermanos de la importancia del ayuno. Eso es lo que el texto está queriendo decir. Lamentablemente no creo que es así. Yo creo que Juan incluye esto para que nosotros entendamos parte de la condición fisiológica que estaba pasando Jesucristo en el momento de su muerte. ¿Okay? Aquellos que son azotados como Jesucristo es azotado, muchas veces entran en lo que se conoce en un choque hipovolémico. Perdonen que esas palabras científicas a veces nos dan problema a pronunciarlas. ¿Qué quiere decir eso? Déjenme explicarse lo que quiere decir. Más fácil se lo explico, así lo pronuncio. Que cuando el cuerpo tiene un bajo volumen de sangre, o sea, la presión le baja. Acuérdense que Jesucristo había perdido ya mucha sangre. Había sido bofeteado, azotado, maltratado. Ya le habían rasgado su cuerpo y estaba desangrando. El desangramiento de Jesús comenzó allá con los soldados romanos en el pretorio dándole golpes y caminando hasta allá. Cuando llega Jesucristo a la cruz, ya su cuerpo ha perdido mucha sangre. Ha perdido tanta sangre que la presión le ha bajado mucho. Entonces el corazón comienza a latir a un proceso más rápido,
acelerando, el corazón se acelera porque está tratando de hacer que más sangre suba y corra por el cuerpo. Acuérdense que el corazón tiene la responsabilidad de asegurarse de que sangre llegue al cerebro y llegue por todas las extremidades del pueblo. Y cuando hay poca sangre, el corazón comienza a latir más rápido porque quiere asegurarse que más sangre pueda llegar a los otros lugares. Muchas veces las personas con presión baja terminan entonces cayéndose, se desmayan, se sienten mareados, lo demás. Los riñones, por ejemplo, se apagan, se cierran para poder preservar los fluidos. Y la persona comienza a experimentar una sed extrema cuando la persona cae en esta condición. Lo cual nos da a nosotros a entender que Jesucristo, cuando dijo tengo sed, no estaba mintiendo, estaba realmente diciendo la verdad. Tenía sed, físicamente tenía sed. Mas sin embargo, él dijo que tenía sed para que se cumpliera ¿qué? La escritura de que le dieron a beber vinagre en momento de su muerte. ¿Okay? Entonces, vemos aquí nosotros que probablemente Jesucristo, debido a la muerte, a la pérdida de sangre que él había sufrido, él había caído en esta condición, en este choque hipovolémico, en donde su cuerpo estaba bajo en sangre, baja presión, y su corazón estaba latiendo rápidamente para tratar de llevar sangre a todas las partes de su cuerpo. Otra de las cosas que ocurre cuando una persona cae en este estado es que sus órganos, especialmente en el saco que está alrededor de los pulmones y en el corazón, comienzan a acumular fluido. ¿Okay? Comienza a acumular el fluido del cuerpo. Algunos de ustedes quizás han sido tratados porque decían, tenía agua en los pulmones. Ustedes han escuchado esa expresión, ¿verdad que sí? Ese es el fluido que se acumula cerca de los pulmones, lo cual no le permite a usted poder respirar apropiadamente porque los pulmones no tienen suficiente espacio para poder extenderse. ¿Okay? Entonces, cuando pasan la lanza, este es el punto, cuando pasan la lanza por el costado de nuestro maestro, no era agua literalmente, aunque dice agua, pero desde el punto de vista, si usted lo ve, ¿qué usted va a ver? Mira, salió agua. Pero entendemos fisiológicamente hablando de qué estamos hablando. Porque que le dice, usted tenía agua en los pulmones, no es que usted tiene agua literalmente en los pulmones, sino que tiene fluidos del cuerpo. ¿Ok? No es H2O. Sí hay H2O ahí porque el cuerpo tiene agua, pero está todo mezclado con todas las otras elementos del cuerpo. Entonces, cuando pasan la lanza por el costado de nuestro maestro, él comienza a salir sangre y comienza a salir esa agua, o podemos decir el fluido que había sido acumulado alrededor de los pulmones y alrededor de su corazón. ¿Okay? Por eso es que eso ocurre. Yo creo que Juan nos da a nosotros entender que salió agua y sangre, aparte de nosotros ver esta realidad de que la razón o cómo fue el sufrimiento que él pasó, sino que también hay un significado teológico en esto. Sí, el significado teológico es el siguiente. Jesucristo realmente murió. Jesús realmente murió. Jesús no era una aparición, como enseña el docetismo. El docetismo es una falsa doctrina que ha surgido dentro de la historia de la iglesia, que decía, no, pero Jesucristo no realmente era un hombre. Él parecía hombre. Era un espíritu realmente, pero tenía apariencia de hombre, pero no era hombre realmente, no era carne. Eso viene influenciado por el dualismo griego. Los griegos tenían un entendimiento dualista de la naturaleza del hombre, donde ellos decían el espíritu es bueno, la carne es mala. Ellos separaban entonces la carne o lo físico, que es malo, de lo bueno que es el espíritu. Entonces, esa influencia dualista de la religión griega se mezcla dentro de la iglesia eventualmente y surge la doctrina del docetismo que enseñaba, no, Jesucristo realmente no era hombre, porque si era perfecto no podía ser hombre porque la carne es mala. Sin eso. Y como la carne es mala, entonces Jesús no podía tener carne, tenía que ser solamente un espíritu, pero tenía la apariencia de un hombre físico. Eso entendemos que es una falsa doctrina. La palabra claramente enseña que Él vino en carne y sufrió en nuestro lugar. Tenía que venir como hombre para tomar el lugar del hombre en la cruz. Y yo creo que el significado teológico que tenemos aquí del agua y de la sangre que sale del costado del maestro es para certificar que lo que tenemos allí no es una aparición espiritual, sino que es un hombre de carne y sangre y hueso y composiciones químicas y biológicas y músculos y demás. Salió sangre
y fluido o agua en el momento en que lo traspasan con la lanza. Así que la muerte de Jesucristo fue una muerte real y Juan fue testigo visual de esto. Por eso en el verso 35 él dice, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad porque para que vosotros también creáis. ¿Quién es el que lo ha visto? Que Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre, nunca. Siempre se menciona en tercera persona, siempre habla de sí mismo como el discípulo amado, el discípulo que Jesús amaba, o el otro discípulo. Esa es la forma en cómo él se expresa de sí mismo. Y aquí en verso 35 es otra forma de él expresarse hacia sí mismo sin mencionar su nombre. El que lo ha visto da testimonio de esto. En otras palabras, yo vi esto. Acuérdense que ¿dónde estaba Juan en el momento de la muerte de Cristo? Con los otros 10 discípulos corriendo, escondiéndose. ¿Dónde estaba Juan? Estaba allí delante de la cruz. Juan fue testigo visual de lo que ocurrió. ¿Recuerdan la vez pasada cuando estábamos viendo la crucifixión de Cristo? Jesucristo le dice a María, ahí está tu hijo. Le dice a Juan, Juan, ahí está tu madre. ¿Recuerdan de eso? Juan está allí mismo, al lado de la madre de Jesucristo, delante de la cruz. Y dice, yo he dado testimonio de esto y yo sé que lo que estoy diciendo es verdad. Esta es una realidad. No me lo contaron, yo no lo escuché de terceros, yo estuve allí y lo vi. ¿Okay? Y dice, y doy testimonio de esto. Y ahora nos dice, y este testimonio es para que creáis. ¿Sabes que ese es el corazón de Juan? El corazón de Juan es, él quiere que nosotros conozcamos la vida de Jesucristo, conozcamos lo que Jesucristo hizo y quién Jesucristo es. Y él nos da testimonio de lo que él vio. ¿Para qué? Para que creamos. Ese es el propósito de su evangelio. Para que conociendo todo lo que él nos escribe, nosotros podamos tener fe en Jesucristo. Ahora, en la acción de los soldados de no romperle las piernas y de traspasarle su costado, también se cumple una serie de escrituras. Y Juan aquí se asegura de apuntar a eso para que entendamos cuáles son esas escrituras. Mira lo que dice el verso 36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. No será quebrado hueso suyo. ¿Qué escritura se cumple aquí? Bueno, número uno, si usted va al Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, usted va a darse cuenta que cuando Dios instituye la celebración de la Pascua, una de las cosas que Él instituye es que se va a matar el cordero de la Pascua y luego se va a asar completamente, tiene que estar well done, ¿okay? Y se van a sentar a comerse el cordero. ¿Recuerdan? Si usted ha estudiado un poquito respecto a la historia de Israel y el libro de Éxodo, sabe de esto. Una de las reglas, mira qué interesante, una de las pasos o reglas que Dios instituye en la celebración de la Pascua era que ni uno de los huesos del cordero de la Pascua podía ser roto. Mira lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 46. Se ha de comer en una misma casa, hablando del cordero. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Tenían que comerse el cordero, pero tenían que hacerlo sin romper ni un hueso. Es un poco difícil. Debe tener mucho cuidado porque yo voy a decir un pollo entero allí usted asado, lo primero que hacemos es que cortamos y no nos importa, rompemos todo lo que hay que romper, ¿verdad? No, ellos tenían que tomar el cuidado de asegurarse que se comieran el cordero de la Pascua sin romper ni un hueso del cordero. Te ve inmediatamente el simbolismo que existe, ¿verdad? Apuntando hacia la cruz. Mira lo que dice entonces también en el libro de Números, capítulo 9, verso 12, también nos da una referencia a lo mismo, a ese mismo mandato. Dice, no dejarán nada de ella hasta la mañana, hablando del cordero, ni quebrarán hueso de ella. Luego en el capítulo número 34, el libro de Salmos, el salmista aquí nos escribe lo siguiente, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Yo le dije a ustedes en varias ocasiones ya, de que el libro de los Salmos es uno de los libros más proféticos del Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, los escritores del Nuevo Testamento, el libro que más ellos citan del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos. Y aquí tenemos la profecía, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado.
Cuando fueron allí los soldados con el marrón, ellos tomaban un tipo de marrón para golpearle las piernas al crucificado y rompérselas. Cuando fueron allí, no tuvieron necesidad de romper sus huesos porque ya Jesús había muerto. Pero más allá de eso, está el que la escritura se cumpliese, que ya Dios había dado ya el mandato desde la institución de la celebración de la Pascua en Éxodo, que ni un hueso del Cordero Pascual podía ser quebrantado, y ya había profetizado a través del salmista en el Salmo 34 que él guardaría todos sus huesos y ni uno sería quebrantado. Cuando los soldados llegan, no levantaron el marrón en contra de sus piernas porque no había razón para hacerlo, ya estaba muerto. Pero hay otra profecía más. Una está la que ni uno de sus huesos es quebrantado. Está la profecía del que es traspasado. Acuérdense que viene, en vez de romper el hueso, ¿qué hicieron? Pasaron la lanza por el costado. Traspasaron hacia arriba del costado. Entonces ahí tenemos nosotros otra profecía. Verso 37 ahí de Juan 19 dice Juan. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. ¿De qué está hablando? ¿Qué está hablando Juan? En el libro de Zacarías. Zacarías da una profecía en el capítulo número 12 respecto al momento en que el pueblo de Israel vea a Jesucristo regresar en las nubes, en su segunda venida. Verán a Jesucristo venir. Y dice que en aquel momento Dios ha de restaurar a Israel. Es el momento de la salvación. Es el momento en donde el Espíritu de gracia de Dios será derramado sobre Israel para su salvación. Mira lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Esto es una profecía, mi amado hermano. Escuche bien. Esto es lo que me llama tanto la atención aquí del traspaso del costado del Señor Jesucristo. El siguiente. Que fue hecho para cumplir una profecía dada en el pasado que todavía está por cumplirse en el futuro, porque eso todavía no ha pasado. Todavía Cristo no ha venido en las nubes y todavía no han mirado al que traspasaron. Y en el momento en que Él regrese, mirarán al que traspasaron y Dios dará sobre ellos un espíritu de gracia y un espíritu de súplica y vendrá salvación a ellos. ¿Ok? Eso está por ocurrir todavía en el futuro. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Mira lo que dice. He aquí viene con las nubes. Está hablando de Jesucristo. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Así que Juan dice, esto se hizo, no se quebró, no le rompieron las piernas, le traspasaron la lanza en el costado, para que se cumpliera la escritura, ni uno de sus huesos será quebrantado, y mirarán al que traspasaron. Y esa última me llama tanto la atención, como dije, ocurre para cumplir una profecía dada en el pasado que todavía tiene un cumplimiento futuro, está por cumplirse todavía. Ahora, habiendo ocurrido esto, se procede entonces al entierro del Señor Jesús. Y se nos introduce a dos personajes aquí. Primero se nos introduce a un hombre de nombre José de Arimatea y luego a un hombre de nombre Nicodemo. Nicodemo ya lo conocemos, lo hemos visto anteriormente. ¿Se recuerdan en el capítulo número 3? Nicodemo aparece y allí hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Observemos primeramente a José de Arimatea para que entendamos quién es. El verso 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José? Vamos a hablar un poquito acerca de este hombre, porque aparece como de la nada, ¿verdad? Y no sabemos mucho de él. Bueno, dice aquí Juan que era un discípulo secreto de Jesús. Por eso es que no sabemos mucho de él. Porque pues no había estado en público hasta ahora. Era discípulo en secreto, porque cuando estudiamos un poco más acerca de él, sabemos que era un líder del pueblo. No era cualquier persona, era una persona importante. Era rico.
Mateo 27:57 dice, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Era un hombre rico, era pudiente. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en el libro de Isaías capítulo 53 dice que con los ricos fue en su muerte. ¿Recuerdan de eso? Y tenemos a un hombre rico viniendo a pedir el cuerpo del Señor. No solamente era discípulo secreto de Jesús, no solamente era rico, también era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno, el grupo de 70 hombres que era el gobierno, la junta de gobierno del pueblo de Israel. Mira lo que dice Marcos 15:43. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Mira qué interesante, me encanta cómo Marcos lo presenta. Dice, y llenándose de valor. Y ahorita vamos a hablar por qué eso es importante, ¿ok? Quédese con eso en la mente. Aparte también se nos dice de José de Arimatea, Lucas nos añade, usted nótese algo interesante. Mateo nos dice una cosa, Marcos nos dice otra cosa, Juan nos dice una cosa, Lucas nos dice otra cosa acerca de José. Él no consintió en la muerte de Jesús. Él era miembro del Sanedrín o el gobierno, el pueblo, de los líderes, pero no consintió en la muerte de Jesús. Lucas 23, 50 y 51. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Todos los demás habían dicho, mátenlo, y José no dio su consentimiento para el plan que ellos tenían. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y esperaba el reino de Dios. ¿Ok? Ese es José. Él fue y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora tenemos a otro personaje aquí que se nos introduce, a Nicodemo. Verso 39 dice, Nicodemo, el que antes había venido Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. ¿Okay? Interesante que Juan nos introduce a Nicodemo de esa manera. Y Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche. ¿Por qué eso es significativo? Bueno, mucha gente dice, bueno, él vino de noche para que no lo vieran, porque no quería que lo vieran con Jesús. Puede que sí, no vamos a decir que no. Hay una posibilidad de que ese sea el caso. Yo creo que de noche era la hora que él estaba libre. Era el momento que ya él era maestro de Israel y durante el día estaba ocupado. Y en las horas de la noche era el tiempo de su descanso y pudo ir donde Jesucristo. Pero es interesante que Juan lo menciona aquí. Porque en aquella ocasión él vino de noche. Quizás ocultas. O quizás cuando el tiempo ya estaba tranquilo y podía ir donde Jesucristo. Pero ahora no espera tal cosa. Hay un plan divino de que él viniese en aquel momento. Viniese en aquel instante. Y él viene y trae, dice, una mezcla de mirra y aloe. Básicamente los judíos no embalsamaban a los muertos. Sabe que hoy pues se le saca la sangre, se le saca los órganos y lo demás. Se le inyecta una serie de químicos para detener un poco el proceso de descomposición para que pueda durar hasta que lo entierren, ¿verdad? Porque si no fuese así, si cogen a una persona, se murió lunes y lo van a enterrar el jueves y no le hacen ningún proceso y usted va allí al féretro a velar al muerto, déjeme decirle algo, nadie entra. Porque ya está descomponiéndose, ya el olor es horrible. La composición es inmediata. Entonces, pues, los judíos no embalsamaban, no hacían eso, pero lo que sí ellos hacían al cuerpo era que lo ungían. Era parte del proceso para de alguna manera u otra, reducir los olores malos del cuerpo, pero no solamente eso, era una forma de respeto que se daba a la persona, un ungimiento, una forma de prestar honra y de prestar respeto a la persona. Basado en las medidas modernas, Nicodemo trajo aproximadamente 65 libras, dice 100 libras, pero de acuerdo a las medidas de ellos, a las medidas de nosotros hoy día, hubiese sido aproximadamente 65 libras de ungüentos, de mirra y aloe, que era la cantidad, escuche bien, era la cantidad que normalmente se utilizaba para ungir a un rey o a una persona prominente. Fue tratado como criminal, el punto es este, fue tratado como criminal en su crucifixión, pero tratado como rey en su entierro. Y eso es lo que Isaías nos dice.
que se dispuso con los impíos en su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. ¿Okay? Querían tratarlo como criminal, pero eventualmente fue tratado como un rico. Y viene entonces José de Arimatea, un hombre rico, líder del pueblo, discípulo secreto de Jesús, pide el cuerpo. Viene Nicodemo, también un hombre rico. Todos los líderes del pueblo de Israel eran ricos. Todas las personas que estaban en esas posiciones tenían dinero, fama, poder, influencia. Y ambos vienen, piden el cuerpo de Jesucristo para ungirlo, para enrollarlo en los lienzos que se utilizaba para enrollar el cuerpo y ponerlo en la tumba. ¿Ok? Miren, me llama algo la atención mucho de estos dos hombres. Ambos eran judíos. Ambos eran líderes y maestros del pueblo. Ambos tenían posiciones que guardar. Usted sabe que la mayor parte de las veces nosotros, si tenemos una posición que guardar, se nos hace difícil comprometernos en algunas cosas. Ambos tenían que llenar ciertos requisitos de acuerdo a la religión que ellos servían. De acuerdo a la religión que ellos servían, de acuerdo a la ley judía, si usted tocaba a una persona muerta, usted estaba contaminado, se declaraba contaminado por 7 días. Y tenía que usted pasar un proceso de purificación, en donde usted tenía que literalmente pasar un lavamiento físico. Se lavaba al 3er día y luego se lavaba al 7º día para ser declarado limpio una vez más. Y dentro de la ley del pueblo de Israel, si usted no hacía la purificación después de tocar un cuerpo muerto, usted era declarado inmundo permanentemente y era expulsado del pueblo. Y usted, en esa situación de contaminación y de inmundicia, usted tampoco podía celebrar las fiestas. Usted tenía que estar religiosamente puro. Usted tenía que haber pasado por el proceso de purificación. Y mire qué interesante. José de Arimatea se llena de valor, dice Marcos. Se llena de valentía y entra donde está Pilato, lo cual ya lo hubiese contaminado. ¿Se acuerdan que cuando los judíos fueron donde Pilato a pedir que crucificara a Jesucristo? Dice, pero no entraron donde estaba Pilato por temor a contaminarse porque estaban a punto de celebrar la Pascua. ¿Se recuerdan de eso? Cuando estábamos en el juicio. Más José de Arimatea entra donde está Pilato, pide el cuerpo, toma el cuerpo y junto a Nicodemo lo ungen, lo enrollan en los lienzos y lo ponen en la tumba. Lo cual, religiosamente, esto me empezó a dar vuelta en la cabeza a mí cuando yo comencé a pensar en esto. Lo cual los hubiese marcado a ellos como inmundos para la celebración de la fiesta de la Pascua. Yo no creo que ellos entendían todavía todos los cumplimientos de las celebraciones antiguas testamentarias que fueron dados allí en Jesucristo. Yo no creo que ellos entendían todas las implicaciones teológicas de lo que acababa de pasar cuando Jesucristo dijo consumado es. Y yo no creo que ellos estaban esperando ver a Cristo resucitar. Yo no creo que ellos estaban esperando eso. Nadie lo esperaba. Los discípulos, Jesucristo se lo dijo una y otra vez y los discípulos todavía no lo creían. Ni las mujeres lo creían tampoco. Ellas fueron al sepulcro el día domingo, pero ¿para qué fueron al sepulcro el día domingo? ¿A esperar que Cristo estuviese resucitado? No, ¿a qué? A ungirlo una vez más, porque el que lo ungió fue Nicodemo, pero ellas no tuvieron la oportunidad de ungirlo. Y ellas van de camino al sepulcro diciendo, ay, ¿y quién nos moverá la piedra? La piedra está pesada. Pero como quiera iban al sepulcro a ungirlo. Ellas no esperaban ver a Cristo resucitado. Ellos no esperaban ver que la tumba estaba, la piedra estaba removida, la tumba estaba abierta. Los discípulos, ninguno. ¿Dónde estaban los discípulos? Si ellos creían realmente que Jesucristo iba a resucitar el 3er día, en la madrugada del domingo hubiese estado plantado delante de la tumba esperando ver la resurrección. Pero ellos no lo creían. ¿Dónde estaban? Ocultados. Y yo no creo que José y Nicodemo son la excepción a eso. Ellos no esperaban que Jesucristo resucitara. Pero su amor por Jesús ahora va por encima de su compromiso a sus tradiciones. Era más importante para ellos demostrar su amor a Jesús que observar la religión de aquel día. ¿Okay? Ellos no sabían que
en el momento en que Jesucristo entregó su espíritu, la celebración de la Pascua ya quedó obsoleta, ya no la requería más. ¿Por qué? Jesucristo dijo, consumado es, y consumado es quiere decir se terminó todo esto, ya no hay más Pascua para celebrar. Él es la Pascua ahora. Ellos no entendían eso todavía. Pero estuvieron dispuestos por amor a Jesús a poner a un lado su religiosidad para honrar al Maestro en quien ellos habían confiado y a quien habían seguido. Y eso da mucho a entender hacia nosotros, mi amado hermano. Hay muchas aplicaciones que podemos traer para nosotros ahí. Estoy yo dispuesto a sacrificar todas mis tradiciones, todas mis creencias no bíblicas, todo lo que se me ha dicho por amor a Jesucristo. Una pregunta a hacer, ¿verdad? Así que ellos toman a Jesús. Vemos los lienzos, verso 40, dice que tomaron el cuerpo de Jesucristo, lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas que había traído a Nicodemo, como es costumbre sepultar entre los judíos, así que lo toman y lo ponen allí. Vemos la tumba, dice verso 41 y 42, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por la causa del día de preparación, los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Los otros evangelios, Mateo específicamente, nos habla un poquito respecto al sepulcro. Mateo 27, 59 a 60 dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en su sepulcro. Oh, ok. ¿El sepulcro era de quién? De José de Arimatea. Puede ser un hombre rico. Y el sepulcro, dice Juan, era un sepulcro ¿cómo? Nuevo. Quiere decir que nunca había sido usado. Nunca había sido usado. Y era un sepulcro que, mi amado hermano, solamente una persona rica podía tener. La mayor parte de las personas en aquellos tiempos, pobres, muchos de ellos quizás eran enterrados hasta en fosas comunes. 3 o 4 muertos en una misma fosa. ¿Ok? O lo enterraban en el campo y usted no sabía dónde estaba el sepulcro. Si usted tenía un poco de dinero, usted mandaba a tallar, lo que hacían. Usted mandaba a tallar en la roca, en la piedra, un hueco. Y muchas veces ese hueco era lo suficientemente grande para usted poder entrar adentro y caminar dentro del hueco. Un tipo de cueva que usted mandaba a hacer. Y ese se convertía en el sepulcro. Y una vez enterraba a la persona, se ponía una piedra ante el sepulcro para entonces cerrar el sepulcro. Mira lo que dice. Una vez más, Mateo 27. Lo puso en su sepulcro que él había excavado en la roca. Y después de rodar la piedra grande en ella, se fue del sepulcro. El sepulcro le pertenecía a José de Arimatea, que él mismo lo había dado para el Señor. Así que no solamente fue y pidió el cuerpo, no solamente lo honró conjunto a Nicodemo, ungiéndolo con las especias y lo pone en el sepulcro, él da su propio sepulcro, que le pertenecía a él, para enterrar a Jesucristo. Ahora, el tiempo aquí es perfecto. Ellos aceleraron el proceso. Mira lo que dice, interesante. Juan dice, verso 42, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que yo les dije a ustedes al principio que el día de preparación terminaba ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Porque a las 6 de la tarde comenzaba ¿qué día? El de reposo. Y ya cuando comenzase el día de reposo, se acababa el asunto, no podían hacer nada más. Pero no solamente eso, les dije a ustedes que había un significado importante respecto al cumplimiento de la palabra, porque la Escritura dijo que él iba a pasar ¿cuántos días en la tumba? 3. Y para poder cumplir la Escritura, tenía que Jesucristo entrar a la tumba antes de que el día de preparación terminase. Y antes que comenzase el día de reposo, para que pasara parte de un día. Y dice Juan, porque estaba el día de la preparación, como ese sepulcro estaba allí cerca, José de Arimatea dijo, ese mi sepulcro está ahí, vamos a meterlo allí. Pongámoslo en aquel lugar. Y se cumple, miren esto, se cumple la Escritura. Una vez más, había algo más importante. Tenía que Jesucristo pasar los 3 días allí. Eso fue lo que Jesucristo dijo. De la manera en que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, ¿qué dice él de sí mismo? Yo estaré 3 días en la tierra. Oye, que eso es una buena pregunta hacer. ¿Por qué Jonás y la ballena? Bueno, no sabemos si era ballena. Dice que era pez.
Aunque podemos decir que era ballena porque estaba llena. Am, bueno, tenía Jonás adentro, ¿verdad? Entonces, pues. am, ¿Por qué eso? Una historia rara, ¿verdad? No podía Dios, no era más fácil Dios haber tomado a Jonás y haberlo cogido del barco y teleportado a Nínive. ¿Verdad? Dios puede hacer eso. Dios podía haber enviado un ángel con una carroza. Móntate, mijo, que vamos para Nínive. Te dije que vas para Nínive. ¿Cuántas cosas Dios podía haber hecho? Es más, el barco entero, un huracán hubiese surgido, un torbellino, y hacía que el barco volara y cayera en Nínive. ¿Cuántas cosas Dios podía haber hecho para asegurarse que Jonás llegara a Nínive, que era el lugar donde Dios quería que él fuese? ¿Pero qué hace Dios con Jonás? Lo mete en el vientre de un pez por 3 días. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Por qué dar tal cosa? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Dios no tenía que poner a Jonás en el vientre del pez para hacerlo ir a Nínive. Yo no creo. Yo creo que con un rayo que cayera del cielo podía haberle hecho convencerlo igual. ¿Sabes? ¿Cuántas otras cosas Dios podía haber utilizado para convencer a Jonás de que fuera a Nínive? Mas la razón por la cual Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez es para que cuando Jesucristo llegase en su ministerio, y eso está en Mateo 12:40 si lo quieren leer luego, él pudiese decir, como Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino por esos 3 días y 3 noches, yo también estaré 3 días en el corazón de la tierra. Para que se cumpliera la escritura. Y para que se cumpliera la escritura, tenían que enterrar a Jesús antes de que cerrara el día de preparación y llegara el día de la Pascua, o el día de reposo. Y entonces, ellos no sabían quizás que estaban cumpliendo la escritura a través de esto, mas sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió. Para concluir, quisiera que considerásemos una aplicación. ¿Qué aplicación puede haber para nosotros aquí en este pasaje? Mientras que esto solamente es una narrativa de cómo Jesucristo fue enterrado, hay varias explicaciones que podríamos observar. Por supuesto, una de ellas es que podemos tener fe en la palabra de Dios. Podemos tener fe en la palabra de Dios. La palabra se cumple. Y vemos aquí no solamente en la cruz como la escritura fue cumplida, sino también aún en el entierro de Jesucristo como la escritura fue cumplida. Y todo ocurrió providencialmente guiado por Dios para que la escritura se cumpliese. ¿Okay? Pero hay otra aplicación que quiero observar. Y quiero, a modo de repaso, algo que dije anteriormente. Encontramos esta aplicación en las 2 personas aquí que se nos introduce, de nombre José y Nicodemo. Estos 2 hombres amaban a Jesús. Vamos a ver que ellos amaban a Jesús. Usted puede usualmente saber si una persona realmente ama a otra persona basado en lo que ellos hacen cuando la persona muere. Si la persona realmente te ama, al momento de tu muerte, esa persona realmente va a buscar cuidar de ti, honrarte, no solamente a ti, sino también a tu familia que queda detrás. ¿Okay? Hay diferentes personas que asisten a un entierro, diferentes grupos. Están los que solamente quieren ir a ver lo que ocurrió. Vamos a ir a ver lo que pasa aquí. Se murió Juanito. Vamos a ver lo que pasó con Juanito, se murió. Van allí a observar, a ver quién está llorando, a ver quién fue a verlo, a ver si fue mucha gente a verlo, ¿verdad? Porque a veces, ay, mira, no fue nada, fue el entierro, Juanito, mira, no fue nadie, estaba vacío ese entierro. Está eso, los que van solamente para ver lo que pasa. Están los que van solamente para comerse los quesitos y las galletas. Se murió, café y chocolate caliente. Vamos para allá. Esos van juntos, esos 2 van juntos, ¿verdad? Los que van a ver lo que pasa y los que se van a comer los quesitos, las galletas, y lo más probable son los mismos. Anyway. ¿Okay? El mismo que va a ver lo que pasa también va a ver, oye, ¿dónde están la comida? ¿Okay? Otros quizás tienen un interés personal y están allí simplemente porque, bueno, tengo que estar allí porque es que mitad de la herencia me toca a mí. O, a ver, ¿qué van a hacer con el? Oye, y el carro ese que él tenía allí, que se quedó en la casa, ¿qué van a hacer con ese carro? ¿Ah? Y las herramientas que dejó allí, sí, ¿qué van a hacer con eso? ¿Sabes? Siempre aquí tiene
un interés personal. ¿Ok? Pero hay unos cuantos. Hay unos cuantos que tienen un interés real. Hay unos cuantos que realmente aman y tienen cuidado y quieren honrar a la persona y quieren velar por el bienestar de la familia. Y quieren estar allí realmente porque hay un amor genuino en su corazón hacia esta persona que acaba de morir. ¿Ok? Y yo creo que ese fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Piensen en esto conmigo. Ellos hicieron por Jesús lo que su madre no pudo hacer porque quizás no tenía los recursos para hacerlo. Y ellos hicieron por Jesús lo que sus discípulos no hicieron por miedo a los judíos y a los romanos. ¿Dónde están? Me preguntó. ¿Dónde está Pedro y Felipe y Natanael? ¿Dónde están? Le correspondía a ellos bajar a su maestro de la cruz. Le correspondía a ellos asegurarse que tuviese un entierro apropiado. ¿Dónde están ellos? Todos perdidos. El único que estuvo allí fue Juan, al lado de la madre de Jesús. Y probablemente él estuvo aquí junto con Nicodemo. No lo menciona por nombre porque Juan es el que escribe esto y él pues, no se menciona a sí mismo por nombre. Y quizás no se injerta en la historia. Pero probablemente él fue uno de los que ayudó. No creo que Nicodemo y José de Arimatea fueron los únicos en bajar el cuerpo. Es un hombre pesado, de una curra alta. Yo creo que habían varias personas allí. Nicodemo y José eran hombres ricos y tenían siervos probablemente que los trajeron con ellos para ayudar. ¿Ok? Y yo creo que Juan quizás era uno de ellos que estaba allí también, estando junto al lado de la cruz, junto con María. Estos dos hombres hicieron lo que la madre de Jesús no pudo hacer, porque quizás no tenían los recursos, y lo que los discípulos no hicieron por miedo a los judíos y a los romanos. Honraron al maestro en el momento de su muerte. Ellos no tenían idea de que él iba a resucitar. Una de las cosas que yo sé que ellos no tenían idea de que él iba a resucitar es porque si ellos estuviesen seguros de que él iba a resucitar, quizás ellos no hubiesen tomado todo el tiempo para prepararlo formalmente para un entierro. Un entierro formal de los judíos incluía todos esos aspectos de enrollarlo en los lienzos y ponerle todas las especias aromáticas y todo el proceso formal de un entierro. Quizás no hubiesen hecho eso. Si en 3 días, no te preocupes, mijo. 3 días, él no va a estar aquí, se va a levantar. Vamos a meterlo a la tumba y esperamos 3 días y vamos a estar delante de la tumba esperando que resucite. Yo no creo que ellos sabían que él iba a resucitar. Pero a pesar de eso, querían honrarlo. Esto es lo que me llama la atención. Ellos lo honraron sin interés personal. Ellos lo honraron no porque cuando él se levanta el tercer día, él va a saber lo que nosotros hicimos y vamos a sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda del maestro. Ellos no sabían que él iba a resucitar. Ellos lo honraron simple y sencillamente por el amor que le tenían a él, sin importar lo que ellos pudiesen recibir a cambio. Sin importar su reputación, sin importar su posición religiosa, sin importar sus tradiciones, estuvieron dispuestos a sacrificar, escuche bien, todo lo que ellos habían logrado en toda su vida por honrar al maestro a quien amaban. La tradición nos dice, la escritura no se encuentra esto, pero la tradición nos dice, de Nicodemo nos dice la tradición, que eventualmente lo perdió todo. Fue destituido de su posición por haber creído en Jesús. Le fue quitado todo lo que tenía y murió pobre. Pudo haber sido pobre, pero murió más rico que todos los demás. Porque él aprendió, yo creo que aquí Nicodemo aprendió el significado de lo que Jesucristo le dijo en Juan 3. ¿Se recuerdan de Juan 3? Oh, Nicodemo, es que tú no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo es el nuevo nacimiento de este hombre. Nicodemo junto a su amigo José de Arimatea. Ellos valoraron más a Jesús que su religión, que su estatus social y quizás aún más que sus propias familias. Y si yo fuera a traer una aplicación entonces del texto, la pregunta sería, ¿valoramos nosotros más a Jesús
que nuestras tradiciones. Valoramos nosotros más a Jesús que nuestro estatus social. Valoramos nosotros más a Jesús de que cuántos likes me pongan en mi página de Facebook. Valoro yo más a Jesús de lo que mis amigos digan de mí o de lo que mi familia piense de mí. Valoro yo más a Jesús que todas las posesiones que yo pueda tener en esta tierra. Yo creo que Nicodemo y José son un buen ejemplo de dos hombres que en el momento más crucial decidieron honrar al maestro, aunque les costase todo lo que ellos tenían. ¿Podemos decir amén a eso? Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu rico amor y por tu grande misericordia. Gracias por tu fidelidad infinita, Dios. Qué hermoso nosotros poder estar delante de tu presencia, entendiendo estas verdades, examinándolas de manera detallada. Señor, que esto que hemos discutido en esta mañana no sea simplemente una acumulación de información en nuestros cerebros, sino que sean verdades que transformen nuestros corazones. Señor, que nosotros podamos realmente observar este acto de el entierro de Jesús y tener confianza en tu palabra, viendo que todo se cumplió al pie de la letra, que todos los detalles y aspectos de la crucifixión fueron hechas tal y como tú lo habías dicho, tal y como se había ya planeado. Señor, y también queremos pedirte que nos ayudes a nosotros a amar a Jesús de la misma manera en que Nicodemo y José de Arimatea lo amaron. Que aprendamos a poder sacrificar todo lo que tenemos por el amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Que pongamos a un lado nuestro estatus, nuestras posiciones, aún nuestras tradiciones, que estemos dispuestos a sacrificar aún nuestras posesiones por el amor que tenemos hacia nuestro Maestro. Enséñanos, Señor, a poder hacer eso. Por Cristo Jesús, oh Dios. Oramos, pedimos todas las cosas. Amén y amén.